El doctor Suárez me había pedido que hiciera esto que está aquí en el título, es decir, una charla en referencia a la ortodoncia convencional, entendida como convencional la ortodoncia fija, en comparación con la ortodoncia con alineadores y realmente plantear si existe o no existe un debate clínico o cuál es la situación actual o realmente es una polémica que se ha inventado. Bueno, antes de empezar me gustaría presentarme, es decir, he abierto la charla agradeciendo, como yo creo que se deben de hacer las cosas, lo segundo presentándome. Yo vengo de un pueblo probablemente más chiquitito todavía, donde viene el doctor Pato. Yo vengo de un pueblo que se llama Burela, que no tiene más de 10.000 habitantes, y en esos 10.000 habitantes yo me crié, probablemente tiene menos habitantes que el barrio en el que vivo ahora, y de ahí tuve la suerte de empezar odontología en esta fantástica facultad que me dio probablemente los años más felices, ¿no? Los 5 años de graduación más felices o de licenciatura en aquel momento en la que me gradué en odontología. Después de un periplo largo de formación, no solo en ortodoncia, sino en otra parte de ciencias básicas, bueno, un periplo largo, como digo, tuve la enorme fortuna de estar y vincularme y de tener mi parte profesional complementado con la parte académica. Esta es la Universidad Complutense, de la cual formo parte a día de hoy, como parte no solamente de la Junta de Gobierno, en la cual ahora mismo soy el vicedecano de investigación, de posgrado y doctorado, sino que he tenido la enorme fortuna también de sacar la cátedra de ortodoncia en el 2021 y, por tanto, me siento profundamente orgulloso de esta parte, que es nuestra formación especializada en ortodoncia, de la cual soy coordinador. Tenemos un posgrado que tiene una trayectoria y una envergadura que, ya digo, más de 50 años, más de los que tengo yo, y en las cuales, ya digo, me siento profundamente honrado de participar de esta formación, de la contribución que hacemos en la ortodoncia española, la ortodoncia nacional y la ortodoncia internacional. Realmente mi intención el día de hoy es compartir unas reflexiones, es decir, tratar de trasladar a una audiencia totalmente heterogénea como la que creo que se encuentra aquí, unas cuantas reflexiones sobre, ya veo que soy el único ortodoncista en el panel, sobre qué es la ortodoncia, qué ha llegado al público sobre qué es la ortodoncia en la actualidad y en qué situación nos encontramos, parte de lo cual ha motivado que el profesor Suárez haya escogido esa temática, ¿no? Lo antiguo, lo convencional versus los alineadores supuestamente nuevos, ¿no? Antes de nada, hemos de centrarnos en qué hacemos los ortodoncistas. Bueno, la maloclusión es una de las condiciones que tratamos como parte central en ortodoncia y, como ven, se afecta entre el 60 y 75% de la población mundial, lo cual pues, hace que más de 21 millones de personas se traten anualmente ortodoncia. Estamos hablando de mucha gente. Cuando hablamos de ortodoncia, hablamos de maloclusión, que es lo que está aquí prevalente. Por lo general, todos asociamos lo que es una clase 1, una clase 2 o clase 3, y al menos todos los que han estudiado odontología han pasado por ello, que no deja de ser una relación sagital de huesos y dientes y cómo se relacionan entre ellos. Y no perdamos de vista que los dientes, la forma en la que ocluimos y cómo estos se engranan, es fundamental a la hora de la eficiencia masticatoria y no solamente la estética. Y por tanto, cuando hablamos de una clase 3, hablamos de una descompensación, como estamos viendo, de un hueso mandibular que no encaja literalmente con un hueso maxilar, sea por defecto o por exceso de unos u otros. Y tenemos la situación de pacientes como estos, que son pacientes de los que vemos a diario, en los que observamos que el grado de discrepancia hace totalmente inviable la masticación, hace ineficiente. Es una condición, por tanto, que mutila de modo silencioso y de modo progresivo la vida, la calidad de vida y el devenir de los dientes de estos pacientes. Cuando hablamos de una clase 2, estamos hablando de este tipo de maloclusiones, pacientes como los que vemos en los que existe una ausencia de crecimiento en la clase 2 y de la parte mandibular, ya sea en la etapa en crecimiento, ya sea en la etapa adulta. O pacientes también donde tienen su soporte periodontal afecto, estamos hablando de pacientes periodontales, pacientes también que están afectos de apnea del sueño en grandes ocasiones que vemos en la consulta, o en casos más severos donde la ortodoncia, en este caso la parte de ortopedia neonatal, tiene una parte trascendental también en el desarrollo de este tipo de niños que están afectos de fisura labial palatina, ya sea uni o bilateral, y como digo, la ortodoncia tiene aquí una parte fundamental. Por tanto, nos dedicamos a algo que, y obviamente soy ortodoncista, tiene un enorme impacto en la calidad de los pacientes, porque la maloclusión impacta desde el punto de vista de la masticación, sin lugar a dudas. Es decir, una mala oclusión significa una mala masticación, en problemas de deglución, en problemas gastrointestinales, fonación, problemas sobre todo de ámbito de salud mental, es decir, cómo se ven esos pacientes que están afectos de esas severas maloclusiones como los pacientes que veíamos ahí y cómo se afectan desde el punto de vista de la autoestima, de la percepción de cada uno de ellos. Vale, cuando hablamos de maloclusión, muchos de ellas se asocian con problemas, como digo, en fonación, en la disartia, en la pronunciación de determinado tipo de
fonemas, pacientes como los que vemos en pantalla. Solo hace falta ver las imágenes para darse cuenta que este hombre ni siquiera era consciente de que necesitaba una cirugía ortognática, lo único que le preocupaba es que era solo capaz de morder ya con 2 dientes a la hora de masticar. Obviamente, cuando hablamos de 48 milímetros, de los cuales el 10 o 20% de esa superficie es la única que contacta, es tremendamente poco. Y estamos hablando de algo que tiene funcionamiento permanente. Estamos hablando de ciclos de más de 1 millón de ciclos de masticación al año, lo cual es una barbaridad para cualquier sistema. Si hablamos de la industria y de que esto esté coordinado, se ve perfectamente en este tipo de máquinas, ¿no?, en la que se hace algo tan mecánico como la trituración de piezas, como simplemente la descoordinación de estas 2 placas bases significan para la empresa pérdidas de millones de euros por la ineficiencia del sistema, por la rotura del sistema. Cuando hablamos del sistema estomatognático, vuelvo para atrás, que hace 1 millón de ciclos sobre una masticación que, ya digo, durante toda la vida está totalmente descoordinada y descompensada, como estamos viendo. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos de ortodoncia, a la mayor parte de los que están aquí en la sala se les viene a la cabeza únicamente la estética, ¿no? La estética y la belleza. Bueno, pero cuando hablamos de estética y belleza, ¿realmente hablamos de estética y belleza? Bueno, cuando hablamos a una persona que tiene maloclusión severa, por lo general lo que hacemos, aparte de asociar cualquier problema estético, lo que estamos haciendo muchas veces es hacer acepciones sobre la personalidad que tiene esa persona, sobre sí misma, y acepciones sobre lo que creemos de ellas. Está demostrado que gran parte de las personas que están afectadas de maloclusiones severas se les atribuye innatamente, simplemente en el momento de conocerlas, una menor inteligencia, que tienen habilidades y cuya personalidad a lo mejor es una personalidad más débil, cuyas actitudes o aptitudes puedan ser no las mismas que una persona que está normobalanceada, lo cual afecta a la vida diaria de las personas. Si esto lo ponemos en contexto, es decir, estamos hablando de la época actual, en la sobreexposición que hay mediática, la sobreexposición que hay de la imagen, la hipercosificación que tenemos cada uno de nosotros, esto, como pueden entender todos ustedes, tiene unas repercusiones grandes y bastante directas sobre la salud mental de cada uno de nuestros pacientes. Este tipo de pacientes que, como vemos, están afectos de distinto tipo de maloclusión, cada uno de ellos arrastra desde sus inicios, fueron todos ellos niños, arrastra desde sus inicios todo este tipo de estigmas, ya digo, que vienen producidos por la maloclusión. Por tanto, cuando hablamos de ortodoncia, no hablamos de estética, de belleza, de los 4 dientes o 3 dientes, el sector antero superior, como mucha gente empieza solamente a inferir. Estamos hablando de algo más que puede condicionar, ¿vale?, como está determinado, la sociabilidad de estos pacientes, así como la calidad de los pacientes, que se ve revertida, como vemos en numerosas publicaciones, simplemente con el hecho de revertir esa maloclusión. Por tanto, la ortodoncia se dedica a esto, se dedica al abordaje no solamente de una parte estética, sino del abordaje de todo este múltiple elenco de problemas que se vienen arrastrados derivados de la falta de coordinación de esos maxilares, de la falta de coordinación de la dentición y la oclusión. Y, por tanto, la ortodoncia lo que hace en definitiva son compensaciones dentalveolares. Lo que hacemos en las compensaciones dentalveolares es esencialmente esto, desplazar los dientes en el entorno, en el lecho óseo que tenemos, del que disponemos, tratando de evitar este tipo de situaciones en las que podemos observar cómo un incisivo, en este caso inferior, ¿vale?, traspasa toda la parte cortical y, por tanto, estamos hablando de lesión que se genera tras ese movimiento. Hacemos compensaciones como la que estamos viendo aquí, donde un paciente donde tiene la parte maxilar, como estamos viendo, afecta, con afectación maxilomandibular, lo que tratamos de hacer con ortodoncia es compensar esos defectos, es decir, regularizar para conseguir al final estabilidad oclusal, normalidad en los ciclos masticatorios y, secundariamente, estética y todos los beneficios añadidos secundarios. Cuando vemos este tipo de maloclusiones, tenemos que ponernos en situación que la corrección, es decir, el movimiento, esas compensaciones dentalveolares de las que hablamos, implican el desplazamiento de toda esta arcada, la interdigitación de todas ellas y conseguir hacerlo todo ello dentro de la salud del hueso, lo cual no es nada fácil. Cuando vemos maloclusiones como estas, en las que vemos que el paciente presenta una clase 3 con un resalte invertido, donde la ineficiencia masticatoria, no solamente la estética, sino la ineficiencia masticatoria es terrible, con una compensación y una compresión en la arcada superior también, como veis, exagerada, vemos que este tipo de pacientes no estamos hablando de una cuestión únicamente estética. Estamos hablando de transformar una arcada profundamente alterada y atrofiada por el hecho de los hábitos y el hecho del desarrollo normal o, en este caso, no normal de la oclusión y el
llevarlo a este tipo de arcadas y este tipo de oclusiones estables en las que conseguimos no solamente estética, sino que también conseguimos oclusión. ¿Y cómo se hace esto? Y vamos a la parte de la reflexión que quiero compartir con vosotros. Realmente esto, ¿cómo se ha venido haciendo? Bueno, desde los años iniciales de la ortodoncia, vamos a decir, moderna, ¿no? De la ortodoncia moderna entendida en la época post-Edward Angel, en la que teníamos este tipo de métodos diagnósticos, ¿vale?, rudimentarios, en las que los tratamientos son de este índole, donde la falta de capacidad de adhesión hace que nuestros pacientes tengan que llevar bandas de inserción física, es decir, con retención física, mecánica, de toda la aparatología, donde este tipo de aparatología rudimentaria, como vemos un arco de acero por la parte del palatino, un arco de acero por la parte vestibular y arcos que van tirando, alambres que van tirando secuencialmente de cada uno de ellos, ¿vale? Por tanto, un tratamiento absolutamente rudimentario, un tratamiento absolutamente condicionado por la aparatología y la evolución de la tecnología y materiales que existía en la época. Como digo, desde esta parte hemos evolucionado en la época moderna, estamos hablando de los años 80, 90, 2000, hasta el análisis con CBCT, el análisis y la planificación digital, que ahora mismo tenemos absolutamente inserta, y cómo hemos ido evolucionando a lo largo de estos años 2000 en tipos de aparatología predeterminada, es decir, estos son los brackets que ya no necesitan una retención mecánica, no necesitan esas bandas, que fue el grandísimo desarrollo gracias a la aparición de la adhesión, el desarrollo de la misma, que permitió simplificar y como gran revolución el uso de los brackets de esta tipología. Brackets de esta otra tipología en donde se perfecciona o se trata de optimizar la eficiencia del sistema de cara al profesional, sobre todo, y de cara a la modificación leve de la aparatología para que mejore, como digo, las filosofías de tratamiento, o este tipo de brackets con el mismo tipo de adhesión, donde ya se empieza a pensar en el paciente, es decir, en la parte estética del paciente, en donde se preservan algunos elementos que permiten al profesional trabajar con calidad, es decir, con la información en el bracket que modifica cada una de las posiciones de las raíces, pero también se piensa en la estética. Como digo, en los años 2000, la primera década, 2000-2010, estamos hablando de innovaciones tecnológicas que vienen muy condicionadas, sobre todo en la mejora del tratamiento y en la mejora de la eficacia de los tratamientos que hacemos los profesionales de la ortodoncia. El desarrollo de los arcos de níquel titanio, es decir, los arcos superelásticos que tienen memoria de forma, supuso un cambio de paradigma absoluto que permitió que toda esta aparatología funcionase como la ortodoncia convencional que ahora asumimos. La llegada de los dispositivos de anclaje temporal no integrados, los TATs, también supuso y sigue suponiendo un avance enorme en la compensación de muchas maloclusiones. Por tanto, como digo, en la época de los últimos 10, 20 años, incluso 30 años diríamos, todos estos brackets han sido predominantes, han sido absolutamente determinantes en la solución de la mayor parte de las maloclusiones. La virtud de cada uno de estos brackets es que además de tener una mínima adhesión, tienen toda la información contenida específica para cada uno de los dientes que vamos a mover, ¿no? Como digo, esto redundaba en una mejor eficacia y los desarrollos pues iban orientados sobre todo hacia el profesional, hacia la mejora de la calidad de los tratamientos. Como digo, la adhesión, los arcos de níquel titanio con memoria de forma. A partir del 2000, concretamente, aparece Invisalign, se empieza a desarrollar con profundidad aquí en España, sobre todo en el 2010, y donde la novedad del Invisalign es que va orientada al paciente. Pero es un tipo de sistema o de aparatología que se centra en el convencimiento del paciente. Es decir, vamos a dejar a un lado si es más o menos eficaz, es decir, la consecución al final de la solución de la maloclusión, vamos a centrarnos en todo aquello que hace que el aparato sea más eficiente. Es decir, vamos a dar algo más estética, sin duda, vamos a dar algo que sea cómodo porque te lo puedes quitar, sin duda, vamos a hacer algo que sea fácilmente lavable porque te lo puedes quitar y puedes lavarlo. Por tanto, es algo que, desde el punto de vista de la eficiencia, gana por goleada a cualquier sistema de aparatología fija. Por tanto, inicialmente, como digo, entre los años 2000 y 2010, este tipo de aparatologías, a pesar de que su capacidad de corrección de la maloclusión, es decir, la eficacia que tenía para lo que uno compra o se hace una ortodoncia, era más limitada, pero sin embargo redundaba mucho en que el paciente es algo que le entra por los ojos, ¿no? Es decir, está orientado hacia el paciente. El rechazo en general en la profesión fue bastante grande en tanto en cuanto si se disminuye la eficacia, se disminuye la calidad, si uno no consigue hacer lo mismo con esto que con esto, la conclusión está clara para un profesional que parte de unos principios de calidad, ¿no? Que realmente esto
en principio no es para mí. Es decir, puede servir inicialmente para casos sencillos, puede servir para la movilización de algunas piezas en algunas situaciones determinadas y, por tanto, hubo un gran rechazo, como digo, en la parte inicial al desarrollo de esta técnica. Pero, como empresa y modelo de empresa, Invisalign tomó lo que es el primero de los paradigmas que han cambiado también el entender en ortodoncia y la situación actual en la que vivimos. Invisalign tomó como marca que monopolizó inicialmente este tipo de sistemas de alineadores como marca multinacional, hizo algo que hasta la fecha no se había hecho ni con ese grado de agresividad, que era que, ya que no hay un gran grado de aceptación en la sociedad científica y en cuanto a la calidad, lo que vamos a hacer es centrarnos en el paciente, ¿vale? Orientar todo al paciente. Inicialmente hubo campañas de marketing, para mí era una sorpresa cuando aparecía presentado en televisión, que ahora ya es obsoleto, anuncios de Invisalign. Anuncios de Invisalign en televisión. Estamos hablando publicidad para tus pacientes, no orientada hacia el profesional, sino publicidad orientada al paciente. Por tanto, centran toda su filosofía en generar opinión, generar necesidad, generar un gran contenido de información y de gente influyente que sea capaz de hacer cambiar esa ola, de hacer cambiar esa necesidad desde el último punto, es decir, desde el consumidor. Estamos hablando desde el punto de vista del paciente. Y todo ello ayudado de lo que para mí a día de hoy es cierto grado de problema, que son los Key Opinion Leaders, donde aquí hay una mezcla extraña, y me meto en un terreno fangoso, donde hay una mezcla extraña entre gente realmente muy comprometida con la profesión, cuyos estándares de ética y calidad se mantienen siempre inalterables, con la mezcla de otro tipo de conflictos de interés, ¿no? Es decir, aquí existe de repente un pool, una emergencia de líderes de opinión que, junto con la capacidad de influencia social, hacen que esta marca, a pesar del rechazo, a partir del 2010 comience todavía más a emerger. Y obviamente sería injusto si me quedara en ello, ¿no? Obviamente la tecnología y la inversión inteligente de esta empresa en materiales ha hecho que, sin duda, primero, esto sea un negocio. La evolución de la facturación de Align ha pasado desde este nivel hasta lo que estamos hablando aquí y subiendo, lo cual estamos hablando de un producto que se vende, sea cual fuere la estrategia, se vende, y un producto en el que a partir de octubre del 2017 expira su patente. Este punto es clave porque, ya digo, y pongo la marca claramente, Invisalign deja de tener la patente exclusiva, con lo cual a partir del 2017, octubre del 2017, se dispara un negocio, y lo digo con esas palabras mayúsculas, un negocio de los alineadores en el mercado. Estamos hablando de un negocio donde el tamaño de mercado es de 4,9 billones y pasa a estimarse en el 2030 a 46,5 billones anuales, lo cual es una barbaridad en términos de producción. ¿Qué ocurrió? Lo que obviamente tenía que ocurrir, ¿no? Salen y evidentemente no he perdido en rellenar todo lo que podría rellenar de la diapositiva, que son casas de alineadores utilizando distinto tipo de materiales, utilizando distinto tipo de sistemas de software de planificación, utilizando cualquier cosa, como digo, para meterse dentro de la cabeza de este mercado, que es un mercado que se vende por sí solo. Es decir, no es irreal, es decir, es un mercado en el que el paciente lo demanda, existe esa necesidad y, por tanto, y es la primera reflexión, es necesario. Es decir, si el paciente tiene esa demanda, es necesario hacer un cambio en el paradigma y valorar qué es lo que tenemos que hacer en ortodoncia de calidad para poder adoptar eso que el paciente necesita sin sacrificar la calidad, cuestión que hasta ahora, como digo, es un tema y un debate que se ha dejado de lado. A partir del 2017, las horas más oscuras. A partir de ahí salieron dentro de este nicho de mercado, obviamente, pues como todo buen oportunista, todas las partes de los alineadores de hazlo en tu casa, llévate, hazte la impresión. Hemos tenido, por cierto, esto lo comento como anécdota, un paciente que vino a la facultad con la cubeta que no era capaz de sacársela de la boca a ver si alguien se la podía sacar de uno de estos sistemas. Bueno, en cualquier caso, emergieron y sigue emergiendo multitud de casas en las que se hace el hazlo tú solo, donde el Consejo ha tenido un papel de regulador, y yo creo que hace falta todavía más actitud estricta con este tipo de casas por lo perjuicioso que puede ser hacia los pacientes este tipo de actitud, que viene nada más y nada menos que de la banalización de lo que se hace en ortodoncia. Lo que estamos entendiendo como pacientes, como consumidores, es que realmente la ortodoncia lo único que hace es ponerte de 3 a 3, y eso es culpa nuestra. Es decir, la incapacidad de haber educado a la población o de haber sabido transmitir eso es parte de nuestro problema.
A partir de ahí, como no puede ser, no llega la tarta para todos, aunque el mercado es grande, los grandes también se caen y comienzan, como digo, el cierre de algunas multinacionales de este estilo, lo cual, no voy a engañaros, me alegra que este tipo de iniciativas no sean fructíferas. Bueno, pero la reflexión que realmente empiezo a compartir con vosotros es qué va a ocurrir a partir de ahora, es decir, qué ocurre en el 2000, porque sabemos lo que ha ocurrido desde el 2000 al 2010, lo que ha ocurrido del 2010 al 2017, donde, como os digo, esta empresa ha sabido invertir muy bien en el desarrollo de materiales. Y ahí está la clave. Como decía una de las ponentes al principio, realmente la estrategia del paciente como centro de tratamiento, es decir, como centro o como punto central en nuestro tratamiento, es algo que debemos de recuperar. Y lo digo entonando el mea culpa. Realmente los profesionales de la ortodoncia nos hemos basado siempre en la eficacia, ¿no? Cuando se habla de eficacia, se habla de llegar al final a un punto de calidad y de excelencia en el acabado que nos hemos marcado. Pero muchas veces hemos dejado de lado qué es lo que el paciente sufre, qué es lo que el paciente aprecia, cuáles son las necesidades de este paciente. Creo que ha llegado la hora en la que, desde el punto de vista serio, es necesario no plantearse estos debates. Y respondo con ello el título. Realmente es un debate clínico, sin duda, porque falta valorar bien si todos los alineadores, primero, si cualquiera de las marcas líderes, segundo, son capaces de igualar en términos de eficacia los tratamientos de cualquier tipo de maloclusión. ¿Cuál es la realidad? Es que no. La realidad es que no. Quien diga lo contrario probablemente tendrá un conflicto de interés, ¿vale? O algún interés que finalmente, ya digo, no atienda la verdad de lo que estamos hablando aquí. La eficacia es sin duda más eficaz para solucionar la maloclusión, la aparatología. Pero sin embargo es innegable que la eficiencia es absolutamente devastadora en comparación con los brackets y por tanto es algo que hay que adoptar. Cuando hablamos de ineficacia hablamos de esto. Uno de los problemas que tienen los alineadores, y no hace falta ser Einstein para entenderlo, es que tienen su mecánica o su sistema de funcionamiento en dos pilares. El primero de ellos es que es como un guante que agarra las piezas. Y en ortodoncia lo que hacemos en cada una de las maloclusiones que hemos visto antes es desplazar esas piezas, pero no la corona. Desplazamos la corona, la raíz, y esos son movimientos complejos. Este tipo de alineadores, con la capacidad que tiene de agarre, estamos hablando de los alineadores termoformados, su capacidad de abrazar, de agarrar unitariamente cada una de esas piezas y trasladarlas en las tres dimensiones es bastante limitada. Por tanto, en los casos complejos en donde hay grandes desplazamientos, donde hay cierre de espacios, donde hay grandes rotaciones, este tipo de aparatología, su grado de eficacia, es decir, llegar a la calidad, a la misma excelencia, está totalmente condicionada aún a día de hoy. Vale, cuando hablamos de movilizar las piezas y de hacerlo en tres dimensiones, hablamos de esto, es decir, desplazar esto en un hueso alveolar, como el que acabamos de ver en las distintas presentaciones de cada una de estas piezas, sobre todo cuando hay extracciones dentales, es complejo porque requiere una cantidad de fuerza sobre la zona apical, un estrés que hay que reproducir desde la única parte que nos podemos agarrar, que es la corona, que no es fácil y, mejor dicho, no es realmente aplicable con la parte de los alineadores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora en término medio? Es decir, no hay que ser cerrados a lo que obviamente es una evidencia, que los alineadores deben de estar presentes y no como tales, sino ahora hablaremos un último punto, sino que la ortodoncia actual se basa en esto, una ortodoncia híbrida. La ortodoncia híbrida es aquella en la que se realizan los movimientos complejos con lo que sabemos que funciona, es decir, con la parte de aparatología fija ya sea más o menos presente, y realizamos la parte estética y llegamos, por tanto, al paciente a un compromiso realista, en el que yo, de un modo honesto, le pongo mi corazón en la mano al paciente y le digo, podemos hacer esto, pero no podemos hacer esto otro. Si queremos acabar de esta manera, lo que tenemos que hacer es combinar en muchas ocasiones técnicas y, como digo, muchas veces las técnicas híbridas son las que dan respuesta a este tipo de casos. Pero bueno, planteábamos 2025 en adelante. Aquí hay un factor que es clave y que lo va a ser en los próximos años y lo está siendo ya. La tecnología ha tenido en estos últimos 3 años una evolución no lineal, sino exponencial, grandemente exponencial, y el desarrollo de los materiales 3/4 de lo mismo. Estamos hablando que cuando Invisalign inició, estábamos hablando de materiales monocapa. Cuando Invisalign, estamos hablando en la época actual, estamos hablando de materiales que van por capas, distintas capas, de teraplato de polietileno, que es un poliuretano termoformado, que es capaz de hacer selectivamente por distintas partes del alineador distintos tipos de movimientos, lo cual es un avance gracias a este tipo de materiales. Y es lo que está permitiendo que un material y un tipo de técnica que comenzó siendo
algo que no llegaba a ser lo que podía ser cualquier tipo de tratamiento de ortodoncia, empiece a parecerse algo a lo que hace un tratamiento con ortodoncia fija. Pero cuando hablamos de termoformados y alineadores y Invisalign, hablamos de esto. Hablamos de sea 1 o 1000 modelos en los que se hacen pequeños movimientos, se utiliza una placa, ya sea con muchas o pocas capas, termoformada, donde se prepara la unión de cada uno de esos dientes y donde, sin embargo, cuando hablamos de un termoformado, todo esto que vemos aquí no se parece a un guante. Se parece un poquito a un guante, pero no es un guante. Es decir, que la capacidad de agarre que tiene cada una de estas piezas sobre el alineador o el alineador sobre ellas realmente es bastante deseable su mejora. Por tanto, ¿qué es lo que nos espera y lo que estamos trabajando y activamente, particularmente nuestro grupo, mi grupo en la universidad, estamos trabajando con muchos ensayos, tenemos 4 ensayos ahora mismo clínicos en marcha, en el que combinamos esta tecnología que está para todo el mundo presente, en la que segmentamos cada una de las piezas, como digo, en segundos, gracias a la inteligencia artificial, en las que realizamos los setups exactamente igual que se realiza en cualquier software de planificación, por ejemplo con Invisalign, y realizamos la impresión directa a través de un tipo de materiales diferentes. Cuando hablamos de la impresión directa, si aprecian las diferencias, lo que hacíamos antes era imprimir modelos y sobre ellos calentar una plancha y sobre ellos calentarla, adaptarlo y tratar de hacer ese guante. Cuando hablamos de impresión directa hablamos, y vuelvo a reproducir, de que sobre el setup que estamos haciendo, en el propio tanque de resina de impresión 3D realizamos la impresión de los alineadores y esto tiene unas diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, las diferencias son importantes. Si estamos hablando de agarre, de transmisión de fuerza, una de las primeras premisas es que realmente agarre. Cuando hablamos de un termoformado, es decir, esto puede ser un Invisalign o cualquier otra de las marcas, en el mejor de los casos el agarre, el fitting, lo que estamos hablando aquí, la capacidad que tenemos de agarrar esas piezas es esta. Lo que hablamos cuando hablamos de un alineador de impresión directa es algo como esto. Esto es importante porque es como pasar un balón, ¿no?, de baloncesto con los 2 dedos o agarrarlo con las 2 manos y ser capaz de direccionarlo. ¿Con cuál lo harían mejor? Realmente, sin duda, es necesario tener un agarre, una mayor superficie de agarre, un mayor control para poder realizar los movimientos que queremos. Esto es importante también, o mejor dicho, es determinante, porque esta parte es lo que representa la fuerza que es capaz de dar un sistema removible, como un cualquier alineador, en las que vemos que para desplazamientos de 0,1 milímetros o los que son más convencionales, que son de 0,2 milímetros, en cada una de esas etapas en las que el paciente se intercambia los alineadores, el grado de fuerza que transmite un alineador impreso o un alineador termoformado cambia de este orden de magnitud. Estamos hablando de fuerza de newtons, para lo cual este tipo de fuerza, estos picos de fuerza son exageradamente elevados, al igual que estos, para este tipo de grado de movimientos. Lo que nos permite los alineadores directos es hacer movimientos más progresivos con fuerzas menores en un rango de fuerza útil como puedan ser los 2,59 newtons que estamos viendo aquí. Esto es importante también cuando comparamos cualquiera de los alineadores que hay en el mercado termoformados, o por lo menos los más conocidos, con, por ejemplo, una de las resinas de impresión directa, en donde vemos que a temperaturas de temperatura de boca, temperaturas por encima o temperaturas por debajo, el grado de resistencia a la flexión que tienen cada uno de ellos. Y lo más importante, y que es parte de lo que hará el éxito diferencial de esto, que es la memoria de forma. La memoria de forma, cuando hablábamos de la revolución inicial en ortodoncia convencional, hablábamos de los nitis superelásticos que se deformaban y recuperaban la forma. Aquí hablamos de la recuperación de forma tal y como lo estamos viendo ahí. Cuando hablamos de un alineador que podemos deformar y que puede transmitir de un modo progresivo esta cantidad de fuerza, de un modo, como digo, progresivo, permite cambios. Lo que estamos comparando un alineador convencional comparativamente a temperatura ambiente con uno con recuperación de forma, hace que este tipo de polímero, que son los acrilatos de uretano, hace que tengan esa capacidad de recuperar la fuerza, recuperar la forma, aplicarla con grado efectivo, y esto es diferencial. ¿Vale? Por tanto, lo que hacemos a día de hoy es la toma con escáner, la predictibilidad lo hacemos a través del escáner y de la planificación del software de planificación del setup. Nos permite los alineadores directos hacer cambios de grosores en cada una de sus superficies, lo cual es muy importante para poder mover. Sigue un proceso que tiene cierto grado de elaboración a la hora de poder imprimirlos, a la hora de poder utilizarlos, pero como digo, es determinante el cambio de paradigma que va a existir con este nuevo tipo de sistemas que ya existe, ¿vale?, que va a existir, como digo, en el futuro. Haciendo una comparativa, lo que es algo parecido a esto, donde el alineador convencional
¿vale? Realmente estamos hablando en esto, cuando hablamos de los POTS, de los directamente impresos, hablamos de esto. Y la diferencia no solamente es en la tecnología, sino que la diferencia, y con ello concluyo, para mí está en la capacidad que tiene el ortodoncista de poder volver a poner mano, reflexión y pensamiento sobre cada uno de los pasos que hace. ¿A qué me refiero? Cuando hacemos un tratamiento convencional, lo que hace el ortodoncista es hacer una planificación. Ahora todo el mundo, todos los ortodoncistas que vemos, por ejemplo, en el posgrado, están todos haciendo planificaciones, ¿no?, durante no sé cuántas horas para poder planificar desde el punto inicial a cómo va a acabar ese caso. Eso se divide en número de alineadores y al final lo que uno está haciendo es algo parecido a que si uno quiere ir de Madrid a La Coruña, se embarca una ruta y esa es la ruta que tiene que seguir. ¿Sí o sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que es fantástico la planificación. Cuando de repente en esa ruta empieza a haber variaciones por todos los lados. Empieza a haber obras, desvíos, cambios. Y ese es el problema que hay en la mecánica actual, en el funcionamiento actual de los alineadores termoformados, que implica que de nuevo hay que hacer un refinamiento, de nuevo esto no encaja, de nuevo no transmite las fuerzas, con lo cual al final esto ¿en qué deriva? Falta de eficacia. Por tanto, las conclusiones a las que quiero llegar, y con ello termino, es la primera de todas. Tenemos que ser críticos. Creo que es una época compleja y sobre todo en ortodoncia de manejar y de tratar de diferenciar qué es cierto de lo que no es cierto. Es decir, es una época en la que es necesaria una crítica metodológica de cada una de las cosas que están en el mercado porque hay muchísimo conflicto de interés. Nuestras reuniones ahora, y estoy hablando de las sociedades científicas, están invadidas por casas comerciales en el sentido negativo de la injerencia de muchas casas comerciales sobre lo que va a ser el foro de opinión libre, objetivo, de lo que allí se va a concluir. Eso es algo que, desde el punto de vista científico, por eso me alegro de este tipo de eventos, ¿no?, que no tienen un trasfondo de ese calado, debemos de tratar de ser respetuosos, empresa con sociedad científica, y debemos de ser críticos, los científicos, los clínicos que somos, con cada uno de los avances que se están incorporando en el mercado y ser respetuosos y éticos con nuestros pacientes. La segunda de las perspectivas es la adaptabilidad. Decía Albert Einstein que la adaptabilidad es la unidad en la que se cuantifica la inteligencia. Y lo creo así. Es decir, sería absurdo el no saber leer entre líneas, sería absurdo el no saber interpretar cómo los alineadores son una fuente importantísima de mejora en la calidad de tratamiento de nuestros pacientes. Por tanto, como digo, en la época actual, y ya digo, mirando hacia arriba, 2025 hacia arriba, creo que va a ser la fuente de tratamiento. En la época actual, obtener los mismos tratamientos, la misma eficacia, depende del uso de técnicas híbridas. Y por último, la incorporación de los sistemas de impresión directa creo que es algo nuclear. La incorporación de estos sistemas en la vida diaria de los ortodoncistas y la capacidad de no tener que hacer una ruta seguida, sino poder ir reprogramando, y con ello también, por otro lado, y no está en ningún lado comentado, ser más sostenibles, porque eso de generar ese volumen de plástico que se pierde, esa cantidad de alineadores que se tiran a la basura, esa cantidad de material que se desgasta simplemente porque aquello no encaja. ¿Vale? ¿Y por qué no encaja? Realmente porque no se cumple la planificación. Por entonces seamos realistas, hagamos las cosas pasito a pasito como se van haciendo, vamos adaptándonos a centrar el paciente en el medio, hacerlo personalizado de verdad y conseguir que al final podamos no sacrificar la calidad, pero mejorar, como digo, la eficiencia. Agradecerles, como no, la asistencia a todos los que estamos aquí. Es un evento familiar, me encanta este evento, José María. Agradecerles, como digo, su atención, su amabilidad. Es muy tarde en la mañana ya, con lo cual nos vamos a comer. Y, como no, de nuevo, incidir a Somega, gracias por la invitación, que creo que, ya digo, es un evento que hay que repetir y en la que espero, por favor, estar presente en el futuro. Muchas gracias.